Padre nuestro, venimos ante ti a suplicar y a reconocer, Señor, que necesitamos totalmente de ti, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña que tú eres el Creador, que tú eres el Redentor, que tu palabra es recta, es limpia, que tu palabra es escudo a los que realmente creen en ella, esperan en ella. Y también, Señor, nos has demandado, Señor, que no estemos enfocados, Señor, en la vanidad, en la palabra mentirosa, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, para todos nosotros pedimos, Señor, que apartes eso de nosotros y que nos des, Señor, pues lo necesario para poder estar, Señor, en este lugar. Pero como dice tu palabra, Señor, no nos des pobreza ni riqueza, Señor, porque podemos caer en blasfemar tu nombre, Señor. Manténnos, Señor, con lo necesario. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos das lo necesario y más, Señor, de lo necesario. Ayúdanos, Señor, a no salirnos realmente de tu voluntad, cayendo, Señor, en enfocarnos en estas cosas que nos hacen desviarnos realmente del propósito por el cual estamos en esta tierra. Te damos gracias, Señor, porque nos das un día más de vida, nos das este domingo, Señor, para venir en adoración a ti, para venir en adoración a escuchar tu palabra, a alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Pedimos por todas esas personas que están padeciendo por la enfermedad del COVID, por las que están padeciendo otras cosas como el cáncer y demás enfermedades, Señor. Tú puedes levantar, Señor, a las personas de las enfermedades, pero sabemos que lo primordial de lo primordial, Señor, es que sean salvadas por ti a través de tu evangelio, Señor, y suplicamos y rogamos nos uses para esas personas, Señor, a todos, toda la familia en Cristo en todo el mundo, a que pongas en frente de nosotros, Señor, que abras puertas para que podamos compartir el evangelio de las buenas nuevas, Señor, que podamos realmente ser esos hombres que han sido, hombres y mujeres que han sido encomendados a llevar esa gran comisión que es el evangelio a todas las naciones, Señor. Bendice, Señor, a la congregación de Casa sobre la Roca, Señor, protégelos, cuídalos, guárdalos, llénanos de ti, Señor, llénanos de tu palabra, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ir sacando toda esa basura que tenemos en nuestro corazón para ser llenos de ti, Señor, y poder estar siempre, pues siendo esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Hay hermanos, pastores y amigos y personas que también están sufriendo por estas situaciones, Señor, te pedimos por ellos que tú los levantes, que vean tu mano poderosa obrar en ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a diario. Te damos gracias, Señor, porque a través de estas redes sociales, aunque no podemos congregarnos, podemos hacer llegar tu palabra. Y, Señor, pedimos que esas personas que no te conocen, Señor, puedan escuchar esta palabra, Señor, y puedan ser quebrantados y preparados por tu Espíritu Santo para que esa palabra dé fruto, Señor, y se conviertan a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y damos gracias y toda la honra, la alabanza y la adoración a ti, Señor, que eres digno de recibirla. Amén. Hoy es domingo, vamos a predicar. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 21. El tema de hoy se llama El apóstol Pablo regresa a Jerusalén. Vamos a abrir nuestras Biblias, si me puedes acompañar con tu Biblia. Abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 21. Hoy vamos a ver, no todo el capítulo, pero casi todo. Vamos a ver del versículo 1 al 36. Y nos van a quedar 4 o 5 versículos. 4 versículos, de hecho. Hoy trae 40 para el próximo tema. Así que abre tu Biblia, acompáñame. El libro de Hechos, capítulo 21. Dije que el tema es el apóstol Pablo regresa a Jerusalén. Vamos a hacer un repaso rápido de la semana pasada. Vimos a Pablo despedirse de los efesios. Recuerden que esto es porque trae continuidad. Pablo se despide de los efesios porque sabía que el Espíritu Santo pues le había mostrado que le esperaba persecución, que le esperaba tal vez muerte, cárcel y muerte. Entonces Pablo sabía por la dirección del Espíritu Santo que no los volvería a ver en esta tierra, sino que se iban a ver en la eternidad, ¿no? Entonces vemos que pues Pablo en ese sentir que le hacía ver el Espíritu Santo, pues se despide y le da unas advertencias, les da el consejo para no estar con la guardia abajo, sino que estén bien firmes con su guardia. ¿Por qué? Porque venía un peligro y era de que cuando él partiera, pues se iba a suscitar
ese peligro que venían de afuera, personas como tipo lobos rapaces, pues que se iban a introducir en la iglesia con la intención de destruir la obra de Dios, ¿no? Y también les da una advertencia muy dura, muy fuerte, pues cosas que nadie se espera que puedan suceder, ¿no? Pero que surgen y que pasan. Y es que iba a surgir dentro de ellos personas que causarían problemas, que harían daño, que causarían divisiones. Entonces Pablo les advierte de estas cosas, de estos sucesos, para que ellos pudieran estar firmes, preparados, les da consejos para que no sean tomados por sorpresa, ¿no? Hoy vamos a continuar con el regreso de Pablo a Jerusalén, Hechos 21, versículo 1 en adelante. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Vamos a hacer pausa. Estamos en el capítulo 21, leímos del 1 al 6, para que no pierdas de vista el texto, por favor, no lo pierdas. Vamos a continuar hasta el 36. Aquí estamos viendo que Pablo pues estaba despidiendo de sus hermanos de Éfeso. Recordemos que fue el lugar donde más tiempo pasó, donde dio todo el consejo de Dios y derramó su vida y su amor en estos líderes de Éfeso, y ellos también lo amaron profundamente. Así que era un hecho que ambas partes estaban dolidas, les dolía mucho la despedida de Pablo, ¿no? Era el regreso de Pablo de su tercer viaje misionero, y iba rumbo a Jerusalén, pero mientras iban por ese camino rumbo a Jerusalén, pues iba a ir recibiendo algunas advertencias que Pablo pues ya sabía sobre ellas, porque el Espíritu Santo le había mostrado anteriormente. Lo vimos en el capítulo 20, versículo 22 y 23, que el Espíritu le estaba mostrando estas advertencias, ¿no? Después de tomar el barco en Mileto, navegaron hacia la costa sur de Asia, ese Asia Menor, hasta Pátara, donde cambiaron de embarcación. De ahí viajaron hacia Tiro, en la costa al norte de Cesarea. Y en realidad era la costa de Israel, la tierra que se conoce hoy como la antigua Fenicia, que viene a ser hoy el Líbano. Mientras ellos navegaban hacia Tiro, Chipre les quedaba a la vista, es a la izquierda, muy cerca. Sin embargo, Pablo no quiso desembarcar ahí. Él ya había estado allá anteriormente y pues obviamente guiado por el Espíritu Santo, sintió que tenían que continuar, y continuaron y siguieron hacia lo que era entonces Siria. ¿Okay? Llegaron a la ciudad de Tiro, que fue desde tiempos antiguos un gran centro comercial, pero aquí no se nos dice cómo fue plantada una iglesia en Tiro, pero sí nos dice que habían discípulos ahí. Entonces esto nos recuerda que necesitamos estudiar más las cartas que escribió Pablo, porque el libro de Hechos solo nos da una perspectiva muy corta, y obviamente de la actividad de la iglesia, ¿no? Entonces las cartas nos van a dar un poquito más de amplitud, ¿ok? Aparentemente, entre estos discípulos que se encontraban de Tiro, dice que algunos profetizaban sobre el peligro que le estaba esperando a Pablo al ir a Jerusalén. Pero como dijimos, Pablo ya sabía, lo mencionamos hace un momento, que el Espíritu se lo estuvo mostrando desde el capítulo 20. Esta insistencia pues hace parecer que Pablo no debería ir a Jerusalén, pero no vemos esto en todo el contexto. No podemos decir nada ahorita hasta leer el contexto completo. Así que no creemos que el apóstol Pablo se saliera de la voluntad de Dios cuando subió a Jerusalén, porque Pablo estaba siendo dirigido directamente por el Espíritu Santo, y ya había una dirección, un plan de llevar aquella ofrenda de dinero que las iglesias de los cristianos no judíos, o sea, los gentiles, habían recolectado para la iglesia de Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén estaban sufriendo mucho, y recuerden que Pablo pues obviamente quería llevarlos porque se sentía en parte culpable, porque él fue uno de los que participó para ir en contra de Cristo antes de que tuviera su encuentro con el Señor. Así que él sentía que debía ir personalmente a entregárselas. Se dice que ese fue el motivo por el cual Pablo no quiso enviar a alguien, o sea, porque él pudo ver la persecución que venía y evitarla y enviar a alguien, pero no lo hizo. No lo hizo, él sentía que tenía que ir, aparte de que obviamente el Espíritu Santo le estaba dando una orden, ¿no? Ahora bien,
¿Por qué la insistencia del Espíritu Santo a través de otros discípulos, por ejemplo en este caso los discípulos de Tiro, que no fuera a Jerusalén? Entonces tenemos que entender que lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando a Pablo era que estuviera preparado. Si se lo estaba mostrando repetitivamente, era para que estuviera preparado porque le esperaba algo tan fuerte y era necesario estar preparado para ello, para poder llegar allá, ¿no? Entonces, en la carta que escribió Pablo cuando estuvo más adelante preso en Roma, escribe una carta a los filipenses, allá a Filipos, y habla del sacrificio que había pasado Pablo, pero dice que había dado fruto, o sea que habían beneficios a través del sacrificio, habían beneficios para el reino de Dios. En la carta a Filipenses capítulo 1 versículo 12 lo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. Entonces, lo que le estaba sucediendo a Pablo, lo que le iba a suceder y todo, no era obstáculo para que el reino de Dios se extendiera más, ¿ok? O sea, era realmente de beneficio, favoreció al reino, favoreció al evangelio porque se expandió por todos lados. Y a pesar de los comentarios de estos discípulos que estamos hablando de Tiro, pues Pablo estaba persuadido de que era la voluntad de Dios que continuara para Jerusalén. Entonces había una costumbre ya en ese lugar donde se estaba quitando Pablo, de acompañar al viajero hasta las afueras de la ciudad. Era como una tradición. Sin embargo, pues vemos que aquí también se arrodillaron, la costumbre de arrodillarse juntos en la playa para orar. Eso nada más era algo cristiano, o sea, no pertenecía a una tradición, sino que pertenecía únicamente a la familia cristiana, ¿no? Ellos se postraron, ellos oraron juntos y después dice que se estaban despidiendo, se dieron un gran abrazo de despedida y obviamente, ¿por qué? Porque se iban a volver a ver, pero ya no físicamente en esta tierra, sino en el cielo, ¿ok? Pablo nos enseña que aún sea una tempestad que viene por el caso de él que le venía algo fuerte en Jerusalén, aún sea un mal tiempo, una tempestad, si el Espíritu Santo está guiando, hay que seguir sin claudicar. Pablo vivía para el Señor a pesar de grandes sacrificios y dolorosas experiencias, siempre estuvo dispuesto a entregar su vida por amor al Señor y a su pueblo. La vida en Cristo, hermanos, no es una vida libre de problemas. La vida en Cristo, hermanos, no es una vida libre de peligros, ni de dolores, ni de angustias. El Señor mismo en el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 10 al 16, le dice a Ananías: instrumento escogido me es este. Estamos hablando de Pablo, por Pablo. Y dice el Señor: Él llevará mi nombre a los gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar, dice el Señor Jesús, todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y esto no es porque el Señor sea malo y quisiera que Pablo sufriera. No, Pablo estaba dando todo por una religiosidad, por una religión, por una dirección equivocada hasta que se encontró con el Señor Jesús. Pablo antes estaba hasta la muerte y matando gente por una dirección totalmente errónea. Ahora Pablo, obviamente, que tuvo su encuentro con el Señor Jesús en el desierto, ahora Pablo iría en el sentido correcto, dando todo por la verdad absoluta, dando todo por la luz de Cristo, dando todo por el Señor y su evangelio, ¿ok? Ahora escucha bien, por favor, hermano, cristiano, cristiana, ¿estás dispuesto o dispuesta a seguir por el camino del oprobio y del dolor por Cristo? Y te hago esta pregunta porque muchos son los que han sido engañados. Les han dicho que cuando vienes a los pies de Cristo, todo mejorará y vivirás sin problemas y vivirás sin persecución y te va a ir mejor en la vida. Y es un error, porque cuando tú vienes a Cristo, viene más persecución, habrá más problemas y mucho más, porque vas siguiendo al que te compró, o sea, vas siguiendo el sistema del que te compró, y ese sistema obviamente va en contra de todo el mundo. Este que te compró es el Señor Jesús, quien se negó a sí mismo por nosotros, quien cargó su cruz y murió por ti y por mí. Y durante el oprobio y la muerte en la cruz, en esos momentos que recibía la ira que era el castigo de nuestros pecados, lo hizo con gozo extremo, porque sabía que después daría un fruto, vendría la gloria. Y así fue.
El Señor Jesús resucitó al tercer día y ahora está en gloria a la diestra del Padre, intercediendo por todos los cristianos y los que quieran rendir su vida al señorío de Jesucristo. Así que rendir tu vida a Cristo, hermano o hermana, lleva un camino espinoso que trae fruto de gloria, pero no puede ser al revés. Hay que pasar por espinos si quieres la gloria. Esto nos debe llevar a cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de vivir, la perspectiva errada que se tiene de que cuando vienes a Cristo hay confort y obviamente no vas a pasar por ninguna situación fea. Las bendiciones es el dinero. No, hermano. Venir a Cristo es dejar el confort, es evangelizar, es predicar. No calles, pero hazlo con los que no conocen al Señor. Deja de querer estar demostrando que sabes mucho de Biblia y evangeliza a los que no conocen. Habla con los inconversos, a los que necesitan ser salvados por la gracia redentora de Cristo. Porque filas de seres humanos como las que vemos en los camiones urbanos se están yendo al infierno. Porque a ellos no les estamos predicando, no les estamos evangelizando. Ellos no saben que necesitan urgentemente ser salvados de la condenación eterna por causa del pecado. Ellos no saben que hay una esperanza que es Cristo Jesús enseñado en el Evangelio. Ellos no conocen este evangelio real. Este evangelio es muy diferente a otros. Este evangelio de Cristo requiere arrepentimiento para perdón de pecados. No el falso evangelio que está circulando por todos lados, el cual no trae fruto de arrepentimiento. Y sí te lleva a creer que la vida en Cristo es comodidad. Y creer que la bendición de Dios es que te vaya bien económicamente en tu trabajo, más dinero, el cual te hace creer que la benevolencia de Dios no hay disciplina. Que en la benevolencia de Dios no hay azote, o sea, no hay castigo y corrección por amor a los hijos de Dios. Porque la palabra dice que el que ama disciplina. Y cuando su hijo del Señor, cualquier hijo del Señor, se empieza a descarrilar, lo tiene que corregir, lo tiene que disciplinar y a veces lo tiene que castigar. Entonces es muy diferente ese evangelio. Este evangelio es el verdadero evangelio porque primero te enseña la condenación que tiene el ser humano y segundo te enseña la esperanza que es en Cristo Jesús y que es condicionada con el arrepentimiento genuino, el cual viene por la fe en Cristo Jesús. Entonces podemos conocer que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Continuamos con el versículo 7 de Hechos 21 en adelante. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Hacemos una pausa en el versículo 16 de Hechos 21, por favor. Aquí estamos viendo que debió haber sido maravilloso para Pablo y para sus compañeros encontrarse con cristianos en cada ciudad que se detenían. Y esto nos muestra la expansión y la profundidad del movimiento cristiano en todo el Imperio Romano. Al parecer había cristianos por doquier. ¿Por qué? Porque se estaba realmente cumpliendo, se estaba ejerciendo lo encomendado por el Señor. Esto que se encomendó en Hechos 1:8, de que se vayan a hacer discípulos a todas las naciones. Primero dijeron Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta lo último, y se estaba cumpliendo. Esto es hermoso y se experimenta constantemente, porque me ha pasado que donde quiera que vayas,
siempre te encuentras a alguien que ya es de Cristo y que es tu hermano o tu hermana en Cristo. Y surge un hermoso momento de compañerismo, de gloria, porque Dios nos reúne para glorificar su nombre, dando testimonio de Cristo a los que nos rodean. En ocasiones, si viven por allá, hasta te tratan acogedoramente, como sucedió en este caso. Vemos a un Felipe evangelista mencionado acá, el mismo que le predicó a aquel eunuco etíope y se convirtió y se bautizó, pero que luego Felipe fue arrebatado en ese momento por el Espíritu Santo y terminó en Cesarea. Podemos ver que después de muchos años Felipe seguía en Cesarea. Esto lo puedes corroborar en Hechos capítulo 8, versículo 40. Felipe era uno de los 7 diáconos elegidos en Hechos 6 del 1 al 7. Después de tanto tiempo lo llamaban el evangelista, porque era reconocido por las buenas noticias que le presentaba a las personas sobre quién es el Señor Jesús y lo que hizo por nosotros. Y ese es un título maravilloso para Felipe, y es un título maravilloso que deberíamos tener la gran mayoría de los cristianos si estuviéramos enfocados en presentar el evangelio diligentemente y con denuedo, o sea, con valor. Eso es algo que debe de haber en el cristiano. Pablo y los demás fueron recibidos en casa de este Felipe, y vemos la hospitalidad en el cristiano que no debe faltar. Se dice que hicieron allá algunos días. Quiere decir que fueron bien recibidos, alimentos, donde dormir, palabra de Dios, o sea, algo que debe haber en la vida del cristiano. Felipe, pues obviamente con esposa, dice acá que ella tenía 4 hijas, que para la gloria de Dios, ellos tenían ese don de profecía. Aunque en ese momento, en esos tiempos, vemos que ninguna de ellas fue usada para recordarle a Pablo sobre su estancia en Jerusalén. Pero lo hermoso aquí es que Felipe siguió la voluntad de Dios, instruyó bien a sus hijos, instruyó bien a sus hijas en el Señor. Ellas eran del Señor y eran usadas por el Señor. El Espíritu Santo pudo haberlas usado en ese momento, pero el Espíritu Santo prefirió elegir a otra persona, por algo será. Esto nos enseña que hay un error en muchas personas que por creerse profetas no dejan de hablar y de decir cosas que Dios no les ha dicho. Solamente están hablando en su carne y obviamente lo hacen por conveniencia propia. Hay que tener cuidado. Hasta que Dios te diga que hables, hablas, refiriéndome a una profecía. Y la profecía que se va a hablar hoy día no es profecía de algo nuevo, porque ya está todo dado en la Biblia. Es algo que a lo mejor se ve pasar en la persona, que te puede decir, si sigues en esta condición vas a terminar mal, pero no es algo que tengas que añadir a la Biblia, porque eso sería anatema, es maldición. ¿Ok? Entonces vemos que el Espíritu Santo no habló a través de ellas, pero sí a través de un hombre llamado Ágabo. Y este hombre pues le presenta el mensaje a Pablo diciendo que le esperaba peligro en Jerusalén, y hasta lo representa tomando el cinto de Pablo y se ata para decirle que así estaría ante los judíos y que los judíos lo iban a entregar a los gentiles, o sea, a los romanos. Entonces la profecía de Ágabo era verdadera y genuina porque el Espíritu Santo lo estaba usando. A través de esto vinieron palabras de otras personas. Acá dice en el versículo 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces vemos que a través de la profecía que daba Ágabo, otros dijeron, no vayas, le rogaban, le suplicaban a Pablo que no vaya, que no fuera. Y estas rogativas no venían del Espíritu Santo. Estas rogativas no venían de esas personas que estaban rogándole a Pablo del Espíritu Santo. Si hubieran sido del Espíritu Santo y Pablo las hubiera desobedecido, obviamente hubiera ido en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces estas rogativas venían nada más de la carne de las personas, ¿ok? Lo que hay que tener cuidado. En ese versículo 12 también nos muestra que no solo eran los que estaban allá en ese lugar que le estaban rogando a Pablo, sino que también estaban incluidos el médico Lucas y sus compañeros de viaje, ¿ok? Entonces ellos trataban de persuadirlo para que no fueran a Jerusalén, porque dice ya, le rogamos nosotros, o sea, los de ese lugar, le rogamos nosotros, o sea, Lucas y sus compañeros, y los de aquel lugar, o sea, eran tanto los del lugar, de ese lugar donde estaban, con Felipe, como los que le acompañaban y el médico Lucas, ¿no? Pablo seguía recibiendo las mismas, obviamente, palabras proféticas sobre este mismo asunto, y esto es algo que Dios va a hacer constantemente, porque Él siempre acostumbra a hacer notables sus profecías, o sea,
¿qué va a pasar? Que va a haber confirmación. No solo una persona te lo va a decir, te lo va a confirmar a través de la palabra o te lo va a confirmar a través de otra persona. En este caso vemos que esto ya lo había recibido Pablo en Hechos 20, lo dijimos hace rato, versículos 22 y 23, y lo vemos ahorita en el versículo 4 del capítulo 21, y obviamente ahorita lo estamos viendo en Cesarea, se está repitiendo, o sea, se está confirmando 3 veces. Entonces Pablo estaba más que seguro de ir porque dijo, ¿por qué me quieres quebrantar? Le decía a Ágabo, y a las personas que estaban allá, ¿por qué me quieres quebrantar? ¿Por qué lloran? ¿Por qué me hacen sentir mal? ¿Por qué me hacen pensar en ello? Yo, dice Pablo, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, estoy dispuesto hasta a morir en Jerusalén por el Señor Jesús. Esto lo puedes ver en nuestra cita ahorita. Él estaba decidido y él tenía la convicción de dar su vida por Cristo. Y esto nos debe sonar familiar. No sé si te suena familiar a ti, pero es una frase muy, muy usada. De hecho, podemos decir, es igualito a lo que hemos hecho nosotros. Solo cambia un poquito por las circunstancias. Pablo no pedía nada al Señor Jesús para hacer su voluntad. En cambio, nosotros, cuando nos hemos acercado al Señor, le hemos pedido algo. Le hacemos muchas promesas a Dios como esta. Señor, estoy dispuesto a seguirte. Señor, estoy dispuesto a dar todo de mí. Señor, estoy dispuesto a rendirme. O sea, me estoy comprometiendo, estoy haciendo promesas, palabras de compromiso, de promesa. Pero no terminamos ahí. Le decimos, Señor, ¿lo voy a hacer en verdad? Sí. Empezamos a condicionar a Dios. Si me ayudas, si me das, si me quitas. A diferencia de Pablo, que no pide ni condiciona, Pablo sí cumplió. A diferencia de muchos de nosotros, que ni porque nos ha dado lo que pedimos, aún así no cumplimos. Y esto es triste, Debemos cambiarlo y cumplir con nuestros compromisos con el Señor, porque con el Señor no se juega. La insistencia aquí de Pablo de ir a Jerusalén, a pesar de que había peligros, obviamente no era el resultado de una rebelión, sino era una respuesta obediente a la orden del Espíritu Santo, que obviamente se lo había puesto en su corazón. Pablo tenía que cumplir con el compromiso con el Señor, ¿ok? Porque podía ser como nosotros, que no cumple, no. Pablo tenía que cumplir con el compromiso. Pablo estaba obligado en el Espíritu a ir a Jerusalén, así viniera lo que viniera. Y eso nos da una buena lección. Es importante, estamos en el versículo 21, creo. Sí. Entonces vemos aquí las advertencias del Espíritu Santo. Eran una manera de prepararlo, como cuando el Señor Jesús le dijo en 3 ocasiones a sus discípulos que tenía que padecer, que tenía que ser golpeado, que tenía que ser injuriado, que tenía que ser muerto por los líderes religiosos y por los gentiles, por los romanos. Esto se lo repitió 3 veces el Señor. Lo podemos ver en el Evangelio de Marcos. Entonces comprendemos que Pablo estaba siendo preparado y no estaba siendo persuadido a no ir. Es muy importante entender esto porque muchos confunden y hacen lo incorrecto. Por ejemplo, si eliges el sufrimiento solo porque a lo mejor escuché esto y lo decidí, o solo porque lo creo correcto, esto es totalmente incorrecto. Ahora, si escoges la voluntad de Dios, incluso si esto significa que habrá que tomar caminos que van a traer sufrimiento, es algo diferente y correcto ante Dios. Ahora, hemos escuchado durante siglos lo siguiente. ¿Cómo puede ser posible que hombres como Pablo, como Pedro, como Esteban, como Jacobo, como Juan el Bautista y muchos miles más hayan dado todo por ese tal Jesús? Esto se ha preguntado durante siglos. Personas que escuchan y que no conocen, escuchen bien, personas que escuchan estas prédicas y que no conocen el amor de Dios, la misericordia de Dios, de este Dios de la Biblia que estoy hablando, que tampoco conocen la justicia de Dios, personas que no conocen el poder inmensurable de Dios. Es importante que a través de las Escrituras busques y conozcas y medites sobre quién es este Dios de la Biblia. ¿Quién es este Jesús? ¿Por qué le llaman el Salvador de la humanidad? ¿Qué hizo por la humanidad? Entonces, cuando tú medites en esto, a través del poder de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, vas a entender por qué estos hombres mencionados y Pablo estaban dispuestos a dar todo por Cristo, a morir por Él. Estaban más que dispuestos a pagar el precio, para que puedas comprender por qué provocó todo esto en ellos.
para que puedas comprender la disposición increíble y sobrenatural de ir a morir por ese tal Jesús del que te hablan. Aquí vemos que los compañeros de Pablo, incluyendo al médico Lucas, llegaron a entender que la voluntad de Dios tenía que ser hecha aunque insistieran en persuadirlo. Pensaron que Pablo podría estar en lo correcto y que si se equivocaba, confiaban en que, aún se equivocara, Dios en su soberanía cambiaría lo malo por algo bueno para su gloria. Pablo y sus compañeros estaban finalmente listos. Estamos en el versículo 16, no 21, 16. Pablo y sus compañeros estaban finalmente listos y tomaron el camino a Jerusalén. Fueron acompañados por algunos cristianos de Cesarea. Estos los llevaron a casa de un cristiano llamado Nasón, es Nasón, en Chipre, quien los recibió con gusto en su casa. O sea, aquí estamos viendo la hospitalidad correcta, o sea, con gusto. Es muy remarcada la hospitalidad en este capítulo, es importante para el cristiano, debe ser hospitalario. Hechos 21, 17 en adelante dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Hacemos pausa en el versículo 26. Entonces vemos que llega Pablo y sus compañeros a Jerusalén y se reúne con los líderes de la iglesia. Recordemos que era Jacobo y los ancianos, eran los líderes, y les dio un reporte completo de su trabajo. O sea, vino a rendir cuentas. Les da, Pablo nos muestra la obediencia a los que están por encima de él. Entonces vemos que Pablo le empieza a rendir cuentas, empieza a dar su informe completo de que Pablo pues era un predicador, él aparte era maestro, enseñaba, y no solo eso, plantaba iglesias. Y empieza a decir cómo empezó a crecer esto, y lo da de manera detallada, paso a paso, uno por uno, y esto muestra que llevó tiempo. Cuando oyeron todo lo que Dios había hecho en ese tercer viaje, dice que los ancianos glorificaron a Dios, estaban agradecidos con Dios por lo que estaba haciendo entre los gentiles, y vieron que Pablo estaba con algunos gentiles convertidos, y pudieron notar que ellos tenían ese amor genuino y eran comprometidos con el Señor, o sea, cumplían buscando la voluntad de Dios. Los ancianos estaban felices por esto. Sin embargo, se suscita un problema en Jerusalén. La comunidad cristiana estaba integrado en su mayoría por personas de origen judío allá en Jerusalén, y estos nuevos cristianos judíos aún valoraban muchas leyes y costumbres judías, aún eran celosos por la ley, y esto traía ciertos problemas en contra de Pablo, porque la comunidad cristiana de Jerusalén creyó en falsos rumores negativos sobre Pablo, según que se había convertido en un antijudío y que enseñaba a los cristianos judíos que estaba mal que continuaran con sus leyes y costumbres, y esto no era cierto. Romanos capítulo 14, versículo 4 al 6, nos enseña que Pablo no tenía ningún problema con los cristianos judíos que querían continuar respetando las viejas costumbres y leyes. Incluso él mismo hizo algunas de estas costumbres. Pablo estaba de acuerdo con esto, siempre y cuando no pensaran que eso los hacía salvos y justos delante de Dios. La pregunta de Jacobo y los ancianos que dice, ¿qué hay pues? Era como decir, resuelve lo que causaste.
como si Pablo estuviera causando controversias. Y le dan el consejo a Pablo de participar en la consagración y que les financie a estos 4 nuevos cristianos de origen judío para que puedan cumplir su voto de consagración. Y obviamente esto podría hacer que dé un buen testimonio Pablo, ¿no? El voto de consagración probablemente era muy similar al voto nazareo, que ya habíamos hablado anteriormente de esto, donde se rapaban. Entonces, haciendo esto con ellos, Pablo, pues creían los ancianos de Jerusalén que esto haría que convenciera a todos los del pueblo que Pablo no estaba predicando en contra de las leyes ni las costumbres judías, para que ellos pudieran conservarlas. ¿Okay? Entonces Pablo tomó esto como obediencia y lo hizo para demostrar que él nunca enseñó a los cristianos a apostatar de Moisés, nunca le enseñó de que no se circunciden sus hijos judíos, ni que les era necesario ignorar costumbres judías, pues había sido acusado falsamente por estos cristianos de Jerusalén. Ahora bien, hablando de los gentiles convertidos, los ancianos de Jerusalén dicen que ellos habían entendido que no tenía nada que ver con ellos y que les habían escrito que no tenían que seguir los rituales judíos para estar bien con Dios. Pablo, pues obviamente si hubieran ido en contra, Pablo hubiera rechazado esa condición, ¿no? Pablo había enseñado que las ceremonias no tenían utilidad, o sea que las puede hacer pero no tienen utilidad, pero que tampoco eran peligrosas hacerlas, pero que de ellas no dependías para la salvación. Pablo no estaba siendo hipócrita, ni estaba haciendo lo incorrecto, porque él puso los puntos claramente. No se podía ser salvo si era por ritos o por leyes. Tampoco los acercaba más a Dios si cumplían estas leyes o estos rituales. Él enseñó claramente que solo por gracia son salvos, que solo por la fe en Cristo Jesús. Y lo explicó en Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23. Dice él, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estaba yo sujeto a la ley, para poder llevarlos a Cristo. Cuando estaba yo con los gentiles, pues ellos no seguían la ley judía y yo tampoco vivía viviendo la ley judía, pero no ignoro la ley de Dios, pero sí obedezco la ley de Cristo. Y esto también para llevarlos a Cristo. Entonces, da una explicación de esto Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 9, versículo 19 al 23, por si quieres corroborarlo. Entonces, nuestro texto de hoy dice también acá que había que presentar la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, esto es muy delicado y es importante porque la ofrenda era un sacrificio de un animal. Entonces, recordemos que esto ya no se hacía con el propósito de una expiación del perdón de pecado. ¿Okay? Pablo entendía perfectamente y enseñaba que solo el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario podía expiar el pecado. Sin embargo, no todo sacrificio que se hacía en el sistema judío era para una expiación de pecado. Estos sacrificios de estos animales se hacían por agradecimiento o dedicación. ¿Okay? Continuamos en el versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Hacemos pausa en el versículo 30. Estaban por terminar los días de los votos de los 4 judíos que Pablo participó con ellos, y obviamente también él pagó todo, ¿no? O sea, entonces los financió, ¿no? Entonces estaba por terminar los votos cuando aparecen otros judíos de Asia que reconocieron a Pablo y que enseguida se fueron contra él causando un alboroto. Dice que causaron el alboroto y que lo tomaron por la fuerza, o sea que incitaron en contra suya, y que estos hombres gritaban: hombres, ayúdenos, acusando a Pablo desesperadamente. Recuerden que eran tiempos de fiestas y la gente rápidamente, como era mucha la gente, se agolpó. Pablo no podía defenderse debido a tanto alboroto. Y aquí vemos que se estaba cumpliendo la profecía que se había dado varias veces. Estos judíos de Asia estaban afirmando que Pablo estaba en contra
del pueblo de Israel. Fíjense, estaba en contra del pueblo de Israel, que estaba en contra de las leyes judías, que predicaba en contra del templo y que aparte profanaba el templo metiendo a un griego, o sea, a un gentil llamado Trófimo. O sea, 4 puntos. Y esto lo decían porque vieron a Trófimo con Pablo y supusieron, porque ni siquiera lo vieron adentro, supusieron que había entrado al templo. Entonces vemos que los cargos que estaban haciendo contra Pablo, que están acá en el versículo 28, eran un eco de los cargos que habían hecho contra Esteban cuando lo ejecutaron en Hechos 6:13. Y pareciera que él estuviera viviendo lo mismo que le pasó a Esteban. Pablo fue uno de los que ordenó apedrear a Esteban. Él ayudó a dirigir esa ejecución antes de que conociera a Cristo. Ahora Pablo, ya que conoce a Cristo, estaba experimentando lo que Esteban experimentó. Estaba siendo acusado de una forma muy similar. La ciudad fue, dice acá, que estremecida por esas acusaciones y que desencadenó un gran disturbio, un gran alboroto. Y que tomaron a Pablo y que lo sacaron del templo, lo arrastraron y que inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Y Pablo pues podía ver el odio, podía ver la amargura que estaban sintiendo por él en sus rostros, porque Pablo pues enseñaba que no era necesario someterse a la ley mosaica para ser salvo. Pero por otra parte, Pablo actuaba correctamente al seguir algunas de las costumbres de su propio pueblo, si así lo deseaba o creía conveniente, porque estaba tratando de ganar a los judíos, ya lo explicamos ahorita. Y cuando estaban a punto de matarlo, dice allá, estamos en el versículo 31, Dios obró, dice el versículo 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, y tomando luego a soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada del cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Aquí hacemos esta pausa y terminamos no el capítulo, pero el tema de hoy, con este versículo 36. Aquí vemos que Dios usa hasta el que menos esperamos. Llegó el comandante del regimiento romano, porque había escuchado que toda Jerusalén estaba alborotada. Ese comandante inmediatamente reunió a los soldados y al verlos, obviamente llegar, dejaron a Pablo. ¿Por qué? Porque eran más de 500 soldados. Si el comandante y los soldados no hubieran intervenido, habrían matado a Pablo en ese momento. Los romanos obviamente llegaron, no simpatizaban con Pablo, pero estaban interesados en mantener el orden público. Por eso arrestaron a Pablo para la protección del mismo Pablo, pero también para eliminar el alboroto que había. Pero no se podía hablar con Pablo porque este comandante de la región estaba preguntándole que qué había hecho y quién era. Entonces no se podía hablar con Pablo para saber qué fue lo que hizo. Y como no pudo entender, dice que se lo llevó a la fortaleza, pero que se lo llevó encadenado. Y dice que con 2 cadenas. Significa que Pablo fue esposado a otro soldado por ambos lados. Entonces Pablo debió haber recordado inmediatamente la profecía de Ágabo, lo que hizo en el versículo 11 de Hechos 21. Entonces la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando la multitud pedía a gritos su muerte, seguramente Pablo se habrá acordado de Esteban y de cómo reaccionó en ese momento que lo estaban matando. Cuando dijo Esteban, no les tomes en cuenta su pecado, en el capítulo 7 del libro de Hechos, versículo 60. Ese comandante que no conocía al apóstol Pablo, pensó que Pablo había cometido algún delito grave. Por eso ordenó que fuese encadenado. Pero los judíos que gritaban que muera, en verdad querían eliminarlo, querían matarlo. Pablo no sabía si moriría en ese momento. Solo estaba enfocado en Cristo y recordando que el Señor Jesús había hecho algo similar. Cómo le había pasado en esos momentos cuando él estaba siendo injuriado y decían, crucifíquenlo, mátenlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12, el Señor habló de esto que Pablo estaba pasando, que era una persecución.
El Señor había predicado en el monte de las bienaventuranzas que serías bienaventurado si llegaras a padecer persecución por causa del Evangelio, por causa de Cristo. El Señor Jesús quería decir que cuando eres perseguido por causa de la justicia, o sea, por causa de Cristo, escuchemos bien, por causa de Cristo, por su causa y no por nuestra causa, por causa de Cristo y no por fanatismo, no por necedad, no por problemático o por ser un ladrón, no por ser mentiroso o fraudulento, no por ser un adúltero o asesino, no por razones ajenas a la fidelidad al Señor Jesús. Cuando te insulten, cuando hablen mentira de ti porque predicas o evangelizas y digan mentiras por esto, o digan insultos y griten hasta muerte como lo estaban haciendo con Pablo, que querían que muera, quiere decir que estos insultos y acusaciones venían por la persecución. Cuando pase esto, el Señor dice, gózate y alégrate. ¿Por qué? Porque eres bienaventurado. Así como suena literal, gózate y alégrate, porque el perseguido o la perseguida tendrán tremendo y grande galardón, en los cielos. O sea que serás afortunado o afortunada porque verás a Dios. Habrá recompensa aparte y tendrás aparte una buena compañía. Los profetas anteriores a ellos que también fueron perseguidos. O sea, ve cuán bienaventurado o bienaventurada puede ser. Nuestra persecución tal vez no sea comparada con la de Pablo, ni comparada con los de muchos en la Biblia, o de las personas que siglos tras siglos han de veras recibido una persecución tan fuerte, tal vez no sea comparada con la de ellos, pero sería peor si nadie habla mal de ti por causa del Evangelio. Sería peor si nadie habla de ti por causa de Cristo. Cuando una persona se hace cristiana, es un hecho que hay un cambio radical, porque el Señor te limpia del pecado, lo quita y te justifica ante Dios, te aparta para Dios, te hace santo, eres regenerado por el Espíritu Santo, y santo significa apartado para Dios. Y en consecuencias, obviamente, de ser apartado, de estar en santidad, viene esa separación de la misma familia. Tú te haces familia de Dios y esto trae una consecuencia. ¿Por qué pasa esta separación de familias? Porque las tinieblas no soportan la luz y como tú ya eres luz, causas división en tu hogar. En Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, el Señor dijo claramente, no vine a traer paz, sino espada, porque al venir la luz trajo conflicto, porque ya no te pueden ver ni soportar, porque te convertiste a Cristo y das un buen testimonio, porque buscas al Señor y eso te hace estar en la luz, la cual las tinieblas no pueden soportar. Viene la persecución, ya no tú la buscas, viene a ti sin buscarla. No puede venir la persecución por dar un mal testimonio. Viene porque vives en la luz, porque vives la palabra, porque obedeces la palabra, porque eres salvo o salva y todo lo que haces lo haces por agradecimiento y amor al Señor, no para salvarte porque no se puede salvar uno mismo, definitivamente no, es por Cristo, la fe en Él salva. Y ya que eres cristiano, no por obligación, más bien por determinación propia, decides ya no participar, por ejemplo, en fiestas donde se promueve el pecado. ¿Por qué? Porque te incomoda y empiezas a aborrecer el pecado. Obvio, esto les va a molestar mucho a los que viven en tinieblas y en reacción se van contra ti. Y tal vez digan o griten con insultos o digan mentiras de ti con tal de destruirte. Te pueden atacar verbal y físicamente. Hasta pueden sacarte de tu casa y muchas cosas más que pasan en la vida del cristiano. Cuando en el trabajo ya no participas más en robos, cuando ya no participas en fraudes, cuando ya no participas en mentiras, en chismes, en peleas, ya no participas en chistes de doble sentido, cuando en la escuela o en el trabajo ya no participas más en fiestas de Halloween, no participas en altares a las idolatrías, cuando ya no encubres tus pecados y los de otros por quedar bien con ellos, cuando haces todo esto por convicción propia,
no por obligación, más bien porque no puedes caer más en esas cosas, porque te incomoda mucho y solo quieres glorificar a Dios. Y ahora solo tienes a Cristo en tu mente, en tu corazón, y solo quieres dar a conocer su amor, su justicia, su evangelio. Obviamente cuando haces esto, serás perseguido, serás injuriado, serás atacado por las personas. Se vuelven hasta tus enemigos, pero la lucha, como dijimos este jueves en la prédica, no es contra ellos. Ellos solo están siendo manipulados por las tinieblas, por los demonios. Ahora bien, yo te pregunto, cristiano o cristiana, ¿hay estos rasgos de persecución en tu vida? Pablo, por su entrega, está ahorita ya con los profetas del Antiguo Testamento, gozando de la presencia del Señor y con grandes recompensas. Pero la principal recompensa inmerecida es estar rostro a rostro con el Señor Jesucristo, quien es el único que ha hecho posible que puedas pertenecer a su familia y ser suyo para su gloria. Si tú no eres de Cristo, persona que escucha, si tú no eres de Cristo y ya hay arrepentimiento genuino, ruégale a Dios desde donde estás que te perdone. Suplícale que quieres rendir tu vida a su señorío. Dile que reconoces que no puedes aportar nada ni pagar nada para ser salvado de la condenación eterna, pero que reconoces que el Señor Jesús vino y lo hizo posible cuando encarnó para tomar tu lugar y para pagar el precio por tu pecado en la cruz del Calvario, y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Ruégale que quieres con todo tu corazón sea tu único Señor y Salvador. Ruega, no pares hasta que Él lo haga, porque Dios no rechaza a un corazón verdaderamente quebrantado y arrepentido ante su presencia. Así que, hermano, espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Lo es para mi vida, lo fue para mi vida, lo es para mi vida, lo es para la vida de muchos, pero para la persona que no está convertida, espero que Dios toque tu corazón y veas la necesidad urgente de venir a los pies de Cristo. Que Dios bendiga tu vida este domingo. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.